Yo soy Verónica Elizabeth Alfaro, vivo aquí en el municipio de Panchimalco, Cantón El Divisadero, en el caserío La Escuela. Pues mi rutina diaria comienza a las 4:30 de la mañana. Es a la hora que me levanto a hacerle desayuno a mi compañero de vida, porque él se va a las 5:20 a trabajar. Luego, cuando tengo así que salir a reuniones, pues es la hora normal que ya me quedo haciendo mis quehaceres para poder desarrollar mis otras actividades. Yo no soy nativa de ese lugar, pero cuando yo me vine para acá, mi rutina cambió totalmente, porque aquí ahora yo me dedico a la agricultura, ya que es una forma por la que nos ayuda un poco a sobrevivir acá con los gastos, que todo está aumentado, ¿verdad? Entonces es un poco con lo que nos ayudamos con lo de las siembras. Falta bastante de apoyo porque siempre toda institución llega como siempre, ¿verdad?, a las alcaldías, y las alcaldías solamente van viendo el bienestar de lo urbano, que es donde según ellos es lo más llamativo, cuando siempre los cantones somos los más necesitados, pero somos los abandonados por toda institución. Aquí aproximadamente somos más de 300 familias, y no familias pequeñas, porque hay familias extensas que son hasta de 12, 13 miembros en cada casa. Con Institución Aqua hemos aprendido cómo elaborar así abonos orgánicos, a cómo trabajar las tierras. Y actualmente estoy trabajando en lo que es la representación de alcantareras, el comité de mujeres, que soy procoordinadora, y actualmente que estamos para armar, como se dice, la Asociación de Mujeres Municipales aquí en Panchimalco, para tener un mejoramiento para todo el municipio, no solo para, como se dice, para mi persona, sino que para todo el municipio. Estamos representando 5 por cada cantón, las cuales, primero Dios, ya vamos a empezar a trabajar con los estatutos para poderlos desempeñar un poco mejor. No es fácil por lo que es lo del tiempo, los quehaceres del hogar, pero hoy, gracias a Dios, cada quien se va acoplando, de que como las reuniones las tenemos cada 15 días, cada quien hace su tiempo y se ve la mejoría en cada uno de los grupos. Pues a futuro, lo principal es seguir integrando más mujeres, para que vayan viendo el beneficio que nosotros tenemos, y que es un esfuerzo largo el que llevamos, porque no es tan fácil, porque hay que dedicar tiempo a las reuniones, y acá siempre están acostumbrados de que solamente cuando se recibe está el montón. Entonces, la visión de nosotros principalmente es incorporar más mujeres y poder tener como le dijera, la asociación de mujeres aquí en Panchimalco, para poder tener más poder y poder tocar puertas para seguir buscando ayudas para los cantones. Pero me siento bien, porque siento de que estando ahí voy a poder seguir luchando por el bienestar de las mujeres, porque ahora yo me sé valorar por sí misma. No espero iniciativa de alguien más, sino que yo sé que si yo tomo iniciativa de algo es porque lo puedo hacer.